Hola, muy buenos días mis queridos suscriptores. Les saluda Miss Mariela Ciencia y seguimos en la serie de videos sobre funciones. Y en esta ocasión vamos a trabajar la función cuadrática, es decir, una función de la forma ax cuadrada más bx más c, en la cual a partir de una gráfica vamos a determinar las raíces, el vértice, el dominio, el rango y después a partir de una ecuación vamos a determinar lo mismo. Muy bien, pues bueno, recordemos primero que es una función cuadrática. Una función cuadrática es una función que tiene dos raíces. Por eso está este cuadrado. Una función cuadrática toca dos veces al eje X. Por eso cuando resolvemos nuestras ecuaciones cuadráticas tenemos x1 y x2, que son los puntos donde toca al eje X, y a eso se le llaman raíces. Una función cuadrática nos da como resultado siempre una parábola que puede abrir hacia abajo o puede abrir hacia arriba, dependiendo si nuestra a o nuestra constante es positiva o negativa. Así que si te interesan todos estos temas, quédate hasta el final y no olvides suscribirte o no olvides compartirme. Así que, dada una función cuadrática, vamos a resolverla. Así que comenzamos. Lo primero que nos preguntan es que, dada la gráfica, tengo que encontrar el tipo de función. Al ver que es una función que tiene forma de parábola y que toca en dos ocasiones al eje X, entonces estoy hablando de una función cuadrática. Muy bien, esta función cuadrática toca en dos veces y lo hace en este punto y en este punto. Y esos son mis raíces, es decir, ahí tengo una raíz x1 igual a 0, porque aquí lo tocó, y la otra x2 igual a menos 4. Muy bien, el vértice. Pues el vértice lo encuentro en la punta más alta, o si fuera una parábola que estuviera abriendo hacia arriba, la encuentro en el punto más bajo. Muy bien. Fíjate que el vértice, cuando está arriba y mi parábola abre para abajo, quiere decir que el valor de mi constante o mi ecuación cuadrática es negativa. Eso significa el vértice, la parábola abriendo hacia abajo. Es positiva cuando la parábola abre hacia arriba. Muy bien. ¿Cómo encuentro el vértice? El vértice es un punto en el plano cartesiano, es decir, NY y NX. En esta manera veo que mi vértice se encuentra en el punto menos 2, recordemos que primero ponemos X, 8. Y de esa manera encontramos el vértice solamente de mi gráfica, el dominio y el rango. Muy bien. El dominio habla de todos los valores en el eje X. Si yo extiendo mi gráfica, yo voy a darle a cada valor de Y, voy a seguir o va a seguir teniendo un valor en X. Por lo tanto, se puede ir hasta el infinito porque no tengo de dónde mi gráfica pueda parar. Entonces, yo puedo seguir graficando y esto va a seguir creciendo y va a seguir abarcando tanto de menos infinito hasta infinito. Mientras que en el rango no. En el rango voy a empezar en el punto más alto, es cuánto se mueve en Y. Yo puedo hacer tan grande como yo quiera mi gráfica de acá, o sea, yo puedo llegar hasta menos infinito. Sin embargo, ¿de dónde empieza mi gráfica? Mi gráfica empieza en el 8. Por lo tanto, el rango
tendrá que ser de donde empieza mi vértice, que es 8, hasta lo más que yo pueda abrir, que es menos infinito. Y ese será el rango de mi gráfica en una función cuadrática. Ahora, aquí lo hicimos a partir de la gráfica. Ahora lo vamos a hacer a partir de una ecuación. Te voy a dar la ecuación cuadrática y vamos a determinar lo mismo. Pues bien, ahora dice, dada la función, tengo que encontrar el tipo de función, la raíz, los vértices, la intersección con el eje Y, el dominio y el rango. Primero, veo que es una ecuación con un exponente 2. Eso me indica que es una ecuación cuadrática. Por lo tanto, mi tipo de función es una función cuadrática. Ok, ahora vamos a el inciso B. Para resolver el inciso B y encontrar las raíces, ya vimos que las raíces es donde toca al eje X. ¿Dónde toca el eje X? Pues cuando Y se hace 0. Recordemos que si tengo mi función así, aquí toca X, pero Y en esta parte vale 0. Por lo tanto, para encontrar las raíces, mi función dice x cuadrada menos 6x más 5 lo igualo a 0. Este 0 es f de x, que recordemos que f de x pues es y. De esta manera voy a evaluar cuando y vale 0 y voy a encontrar mis valores. Hay muchas formas de encontrar los valores de x, es decir, resolver una ecuación cuadrática. Factorización, fórmula general, por muchos, ¿de acuerdo? Yo lo voy a resolver por factorización y entonces una manera fácil es lo que le llamo la regla de las tijeras. Primero, el valor de x, coloco mis dos x, pues x1 y x2, que me dan x por x, x cuadrada. Después busco un número que multiplicado me dé 5. Bien, pues 5 por 1. Ahora, ¿por qué es la regla de las tijeras? Pues porque multiplico x por 1 y esto me da 1x. Y 5 por x me da 5x. ¿Qué hago con estos dos? Pues si estos multiplicados me tienen que dar el 5, estos sumados me tienen que dar el menos 6x. Fíjate que aquí ya me dio 6x, pero para que sea menos 6, pues tendría que ser menos 1 y menos 5. Eso me daría menos 6x. Pero para que estos sean negativos, este viene de aquí, quiere decir que ambos son negativos. Menos por menos, más 5. De esa manera, acabo de factorizarlo. ¿Y cómo encuentro mis raíces? X menos 5 lo igualo a 0. Bueno, x menos 5 por x menos 1 y esto es igual a 0. Estos dos factores me van a servir para despejar a x. Pues x1 será igual a 5 y x2 será igual a 1. ¿Por qué? Porque si yo despejo x menos 5 igual a 0, el 5 que está negativo pasa para el otro lado positivo. De tal manera que mis raíces son x1 igual a 5 y x2 igual a 1. Muy bien. Ahora, vamos con el vértice. El vértice en una parábola, pues es el punto más bajo, el punto de acuerdo donde la derivada se hace 0. Entonces, aquí yo voy a derivar la función original. Si yo derivo la función de ax cuadrada más bx más c, la derivada de esto me da 2ax más b. Y de ahí que yo despeje para encontrar la ecuación del vértice. Por eso, cuando se determina el vértice, el valor de x se determina como menos b entre 2a. ¿De dónde salió? De derivar la función original y despejar a x.
De ahí salió esta fórmula, no es como que alguien se la haya inventado. ¿Y por qué se deriva? Pues porque ahí es el punto más bajo donde esa derivada se hace cero, ¿ok? Bien, con esto me va a mí a dar el punto en X, el punto más bajo de mi vértice, pero en el eje X. Bien, para ello yo necesito saber quién es A, quién es B. Entonces, A es igual a 1. Aquí este es el numerito que está junto a la X y B es igual a menos 6. Si yo sustituyo estos valores aquí, entonces menos B, menos 6, entre 2 por 1, esto me da menos por menos, me da más 6, entre 2 y X vale 3. Muy bien. ¿Cómo encuentro Y? Si yo me remito a mi gráfico, quiere decir que en X, cuando X vale 3, que está de este lado, ahí va a estar mi vértice. Yo sé que es positiva, puesto que mi función es positiva, yo sé que abre hacia arriba, muy bien. Pero ¿en qué Y va a encontrar ese punto para tener X y que este sea mi vértice? Como no tengo el valor de Y aquí, por eso voy a evaluar mi función en 3, porque 3 es el valor de X de la coordenada del vértice. Es decir, mi vértice debe de tener coordenada X, Y. Yo ya sé que X vale 3, pero me falta Y. Por esa razón, evalúo mi función original, que era Y es igual a X cuadrada menos 6X más 5. Ahora la evalúo en lugar de X, pues 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 5. 3 por 3 son 9, 6 por 3 18, más 5. Y de esa manera obtenemos el valor de Y. Es igual a menos 4. Entonces, yo ya sé que aquí en menos 4, en este punto, mi parábola tiene su vértice. Ahora, para determinar la intersección en el eje Y. Cuando yo quiero determinar la intersección en el eje Y es porque X vale 0. Si yo veo la gráfica, quiero saber dónde cruza, en 3, menos 4 está por aquí el vértice. Entonces, yo quiero saber en qué parte va a cruzar del eje Y. Para que yo encuentre el valor de Y donde cruza, X tiene que valer 0. Por esa razón, cuando busco la intersección con el eje Y, yo evalúo mi función en 0. F de X vale 0, es decir, X cuadrada menos 6X más 5. Si evalúo mi función en 0, quiere decir que esto es 0 al cuadrado, menos 6 por 0 más 5, esto me da 0, esto me da 0, por lo tanto, la intersección en el eje Y, es decir, cuando X vale 0, está en 5. Ahí es donde cruza a mi gráfica en el eje Y. Y yo esto lo puedo ir esbozando muy fácilmente. Yo sé que mis raíces fueron 5 y 1. Entonces, aquí está 1, aquí cruzó, 2, 3, 4, 5. Aquí, por aquí pasa mi gráfica. Ahora, ¿hacia dónde está el vértice? Pues el vértice estaba en 3, menos 4. Entonces, 3, menos 1, menos 2, menos 3, aquí está menos 4. Entonces, 1, 2, 3. Aquí está menos 3,4. Entonces yo ya sé que mi gráfico va así. Ahora, ¿hasta dónde cruza? Cuando vale 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí cruza y entonces mi gráfico se vería algo más o menos así. Pues bien, ya vimos cómo evaluar la función, ya vimos cómo determinar cada una de sus características de una gráfica de una parábola y al revés, dándote una ecuación o una función
pues encontramos todos sus valores. Incluso hasta esbozamos ya la gráfica. Pues bueno, hasta aquí este video, espero que te sirva y recuerda, si eres nuevo por el canal, no olvides suscribirte y ya si eres mi suscriptor, no olvides compartirlo. Recuerda que seguimos en la serie de videos de funciones. Nos vemos pronto para seguir aprendiendo con Miss Mariela Ciencia.